Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver el resultado 2.2 de la unidad 2. Recordemos que estamos en la fase dinámica u operativa del proceso administrativo. Bueno, el resultado 2.2 se llama Establece medidas preventivas y correctivas a través del control. Entonces recordemos, la primera etapa del proceso administrativo fue la planeación, la segunda fue la organización, la tercera fue la dirección y en esta cuarta vamos a ver precisamente al control. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es precisamente el control? El control es una medición y una evaluación del desempeño, es decir, ya que nosotros llevamos a cabo actividades y tenemos un resultado, entonces vamos a evaluar o a determinar qué tan bien o mal nos salió ese resultado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aplicando las medidas correctivas necesarias de acuerdo a los planes que nosotros hubiéramos establecido, con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa, que es lo más importante. Y para esto, ¿cuál es el propósito y la función del control? Pues es muy sencillo. Nos dice el texto que es esencial para llevar un buen desempeño del objetivo a las metas que se persiguen. Es decir, nuestros resultados obviamente siempre tienen que estar enfocados hacia nuestros objetivos y desde ahí podemos ir haciendo esta medición de qué tan bien o mal nos fue en el cumplimiento de ellos. Su objetivo es ver que todo sea conforme a lo planeado y organizado, según las órdenes o instrucciones dadas, para identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y evitar su repetición, que esto es lo más importante para el control. Identificar en qué fue lo que nos equivocamos o tal vez no fue una equivocación, sino qué podemos hacer mejor y qué debemos corregir para evitar, obviamente, que se repita y que tengamos los mejores resultados posibles. También tenemos algunos tipos de control, que son 3. El control preliminar es aquel que se realiza antes de que el proceso operacional comience, es decir, antes de que yo empiece actividades o alguna tarea que tenga pendiente a cabo realizar, primero me cercioro de cuáles van a ser los resultados en la medida de lo posible. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través del establecimiento de políticas, de procedimientos, de reglas, que si ustedes recuerdan lo vimos en la etapa de planeación. Luego el siguiente tipo de control es el concurrente y este se aplica durante la fase operacional, es decir, una vez que nosotros ya estamos haciendo nuestras actividades, pero antes de terminarlas, entonces vamos viendo cómo se van dando los resultados o qué resultado voy a obtener en el futuro. Entonces, desde esa etapa yo puedo ir aplicando medidas de control requeridas. Y el último tipo de control es el de retroalimentación. Y el de retroalimentación se enfoca en el uso de la información de los resultados anteriores que se tuvieron para corregir posibles desviaciones. Un poco como cuando ustedes están con algún profesor y están recibiendo retroalimentación de su examen, entonces es qué tan bien o mal les fue en esa calificación y si es que no les fue muy bien o tuvieron 1 o 2 puntos menos, ¿por qué se debió? Entonces esa parte de la retroalimentación es bien importante. ¿Qué obtuve? ¿Por qué lo obtuve así? ¿Y qué es lo que puedo mejorar? ¿Sale? Bueno. También dentro del control es bien importante identificar sus cualidades y un sistema de control efectivo debe ser siempre con estas consideraciones que estén vigentes y estén implementándose durante la realización de las actividades. Primero, la calidad de la información. La información dentro de un sistema de control debe ser precisa y actualizada. Un sistema de control es aquel que nos ayuda a ir midiendo los resultados porque es un sistema, evalúa, digamos, como las partes de los procesos en sí y que se sitúan de este modo para poder ir teniendo resultados positivos. Entonces, la calidad de la información, pues obviamente es muy importante porque debe ser
clara, precisa y debe estar actualizada, es decir, tiene que ser vigente. La planificación también es bien importante, lo veíamos dentro de la fase de planeación, en donde esta parte de planeación nos permite comparar puntos de referencia, es decir, resultados que ya tuviéramos tal vez antes y objetivos contra lo que tenemos ahora y entonces ir pudiendo tener estándares de medición. La flexibilidad también. Un sistema de control efectivo debe ser flexible para la adquisición general de datos y la capacidad de procesarlos para que la gerencia pueda adaptarse a las situaciones de cambio. Es decir, el sistema no puede ser totalmente rígido, sino que hay situaciones en las cuales el sistema debe ser flexible y adaptable. Sobre todo esto lo hemos visto en tiempos recientes como con la pandemia, por ejemplo, en donde los panoramas de las organizaciones tienen que irse abriendo y adaptando a las condiciones que prevalecen ahora en este momento y que antes no las teníamos así. Entonces, este es un ejemplo de un sistema flexible, que no sea rígido y que no sea sólido. Tenemos también que el sistema de control efectivo debe ser objetivo. ¿Y para qué? Los sistemas de control deben ser transparentes y obviamente medir los parámetros que son relevantes para nosotros. Si nosotros tenemos una serie de cifras y de parámetros, de ahí tenemos que seleccionar cuáles son los realmente importantes y sobre esos pues ir trabajando. Obviamente va a haber situaciones en las cuales va a haber muchos datos de los cuales pues tal vez consideremos que la mayoría son importantes, pero sí es importante el poder identificar cuál de ellos son vitales para que nosotros podamos ir priorizando, digamos, y después ir atendiendo los subsecuentes. Y también, por último, el sistema de control debe ser considerado en sus aspectos económicos, es decir, que el sistema de control sea alcanzable para nuestro bolsillo y que no sea un sistema de control demasiado costoso, excesivo, demasiado largo, sino que nos permita a nosotros, dentro de las capacidades y las herramientas que tengamos dentro de la organización, poder utilizarlo del mejor modo posible y que con esto se disminuyan los gastos y se pueda aumentar la competitividad. Bien, ese es un sistema de control y sus características. Ahora tenemos los elementos particulares del control. Ok, entonces la fase que estamos viendo se llama control, pero a través de qué aspectos o qué subetapas la vamos a llevar a cabo y son estas 4 que tenemos aquí. El establecimiento de estándares, que es muy importante. Los estándares es un sistema de medición. Nos dicen cómo y puntualmente debemos realizar ciertas actividades, a qué hora, con qué características, quién lo tiene que hacer. Y entonces los estándares, por ello es importante porque nos dan una línea de acción. Y aquí nos dice el texto, los estándares son simples criterios de desempeño, se trata de puntos seleccionados en todo un programa de planeación en lo que se realizan mediciones del desempeño para que los administradores puedan conocer cómo van las cosas, de tal forma que no necesiten supervisar cada paso de ejecución de los planes. Dentro de los estándares se pueden considerar muchas actividades y es muy común que tengamos una listita, por ejemplo, de check-ups, en donde podemos ir viendo cómo vamos avanzando en nuestras actividades y que también o mal va el cumplimiento de los estándares. Entonces, este es un punto de control muy eficiente dentro de la aplicación de la administración en las organizaciones. Tenemos también, obviamente, pues la medición de los resultados. La medición de los resultados en base a los estándares debe hacerse idealmente de forma anticipada, con el fin de que las desviaciones se detecten antes de que ocurra y se eviten las acciones apropiadas. ¿Cómo vamos a medir los resultados? Pues nosotros previamente, una vez que realizamos la planeación, ahí especificamos cuáles serán nuestros objetivos y particularmente qué es lo que queremos alcanzar. Por eso en algún momento platicábamos que los objetivos tienen que ser muy puntuales y muy específicos a modo de decir particularmente qué es lo que quiero. Si yo no sé qué resultado quiero obtener, pues cualquiera está bien, lo cual es erróneo. Entonces, una vez que yo ya tengo mi resultado, pues lo voy a comparar contra
exactamente lo que planeé para ver qué tal bien o qué tan mal me resultó. Y después de haberlo comparado viene la corrección. La corrección de las desviaciones es el punto en el que el control se puede ver como una parte del sistema completo de administración y se puede relacionar con las demás funciones administrativas. Los estándares en este punto deben reflejar los diversos puestos en la estructura organizacional. Si el desempeño se mide de acuerdo a ello, es fácil corregir las desviaciones. Si yo no obtuve el resultado que estaba buscando, entonces, ¿qué es lo que tengo que corregir particularmente para ahora sí ir sobre la misma línea que yo quería seguir? Probablemente en el futuro siguiente tal vez vuelva a tener errores, pero entonces volveré a corregir y me volveré a situar en el camino que me corresponde. Eso es lo importante de la corrección, el poder hacer ese análisis para poder determinar qué no me salió bien y entonces volver a editarlo para que los resultados sean lo mejor posible conforme a lo que yo busco. Y finalmente viene la retroalimentación. La retroalimentación, que es una palabrita que muchos conocemos utilizamos en nuestra vida diaria. Y a través de ella la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tiempo. Para ello es necesario que el sistema de información sea funcional, eficiente, pues de esta manera se retroalimenta más fácilmente. La retroalimentación siempre tiene que ser positiva y la retroalimentación nos habla de qué es lo que no hice bien y qué es lo que puedo corregir y no solamente hacia una sola persona, sino por ejemplo para un equipo de trabajo. Como equipo de trabajo, ¿qué es lo que no nos salió muy bien? Yo retroalimento entonces en forma positiva hacia cada uno de mis subordinados en relación a qué es lo que puede mejorar y cómo tiene que hacerlo de mejor modo para que sea eficiente el resultado que se obtenga en futuros tiempos. Entonces es muy importante porque si nosotros no sabemos qué hicimos mal, pues lo vamos a seguir haciendo y haciendo y haciendo y no lo vamos a corregir. Entonces esta parte de retroalimentar para saber qué nos salió muy bien es muy importante. Bueno, y ustedes me preguntarán, ¿cómo lo puedo hacer de forma más práctica? Y tienen mucha razón. El control precisamente es una herramienta que puede apoyarse de muchos sistemas que nos pueden ayudar. Y dentro de estos tenemos las gráficas de Gantt. Las gráficas de Gantt son unos cronogramas o unas herramientas gráficas cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, nos dice el texto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre actividades. Básicamente, este diagrama está compuesto por un eje vertical, donde se establecen las actividades que se constituyen en el trabajo, y un eje horizontal, donde se muestra la duración del calendario de cada una de ellas. Esta imagen es muy pequeña, pero les voy a compartir esta otra que tengo aquí para ejemplificarlo. Esta es una gráfica de Gantt. Nos decía que en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical, es decir, hacia abajo, tenemos las tareas. Esta gráfica bien la podemos hacer en un Excel y nos puede servir muy bien como una herramienta de control. ¿Qué tenemos aquí? Dependiendo pues de nuestro proyecto, nuestra actividad que vayamos a realizar, será la información que debemos anotar. Pero básicamente tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el programa, que son actividades de agosto. Este es un ejemplo. Persona a cargo, Francisca Martínez, el nombre de la persona. ¿Qué labores va a realizar? Trabajo y personal. ¿En qué empresa? En el Colegio de Cóndores. Es que no tiene acento. Fecha de inicio el 3 de agosto de 2015, fecha de término el 31 de agosto de 2015. Bueno, ¿qué es lo que va a realizar la señora Francisca Martínez? Va a realizar estas 11 actividades que podemos ver aquí que están numeradas. La primera es una actividad de nivel básico. Va a durar 10 días. Y esto es lo importante de la gráfica de Gantt. A partir de aquí tenemos las fechas día por día, pero esto puede ser semana por semana, mes por mes, hora por hora, año por año, etcétera, según como nosotros lo requiramos. Entonces, ella va a empezar el 3 de agosto
Y dice aquí que son 10 días. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí lleva 5 días. Descansa el día 8. Continúa el día 8 y 9, porque aquí no es de 9. Reanuda el día 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces aquí tenemos los 10 días que ella está planeando, se va a terminar en la actividad 1. En la actividad 2 tiene una reunión con el apoderado Benjamín, eso le va a tardar un día y ella lo estableció para el día 5 de agosto. Normalmente las gráficas de Gantt, en esta sección en donde nosotros vamos determinando el tiempo, a cada una de las líneas les vamos a ir poniendo un color diferente. ¿Para qué? Para hacerlo visualmente atractivo, pero también para que podamos ir identificando de mejor modo cómo es que van avanzando las actividades y saber qué actividades son diferentes unas de otras y poder ir visualizándolo de mejor forma así de este modo. Entonces, por ejemplo, aquí en la tarea número 3 dice reunión de apoderados del colegio. Tarda un día, pero este va a ser el día 12 de agosto. Es decir, aquí las actividades en este ejemplo no van empalmadas, no van terminando como que una y empezando la otra y así, sino que van de forma aleatoria según se van presentando. Es como si tuviéramos un calendario, digamos, pero utilizado y adaptado a nuestras actividades y a lo que nosotros vamos a estar realizando. Entonces es una herramienta profesional de trabajo que nos va a ir guiando sobre qué es lo que tenemos que realizar y el tiempo en el cual particularmente debemos hacerlo. Hay cronogramas en donde inclusive podemos marcar, por ejemplo, que en la actividad 1 la señora planeó 10 días y aquí está marcado, efectivamente tiene los 10 días, en color verde, pero esto también puedo yo ver o situar cuánto me tardé realmente. Por ejemplo, si ella dijo que tardaba 10 días, probablemente en la realidad se tardó 11. Entonces yo puedo agregar otra fila aquí abajito y aquí puedo ir anotando cuánto me estoy tardando realmente en cada actividad para entonces así ir valorando cuánto estoy planeando tardarme contra cuánto realmente me estoy tardando. Y esta herramienta de control tiende a ser mucho más efectiva de este modo. Bueno, y ya para finalizar, entonces aquí tenemos las 11 tareas, tenemos las 11 actividades diferentes, tenemos los días de duración que se establecieron y aquí podemos ver efectivamente cuándo es que se van a realizar. Entonces, esta herramienta nos es muy útil para el control, la podemos ir adaptando también, inclusive agregando costos, agregando materiales, por ejemplo, personas o el personal que está asignado. Podemos irle enriqueciendo o agregando información según nosotros lo vayamos requiriendo. ¿Ok? Bueno. Existen también otros reportes e informes que solamente los voy a mencionar, pero que bueno, son importantes en la realización de actividades de control, de medición y de retroalimentación. Reportes e informes tenemos, por ejemplo, los informes de control que se utilizan para el control directo de las operaciones y reportes de información que presentan datos más extensos a fin de que la gerencia pueda formular planes. Tipos de análisis, de investigaciones, de controles operacionales, por ejemplo, ya muy específicos, o de ingeniería también. Sistemas de información, pues tenemos diversos sistemas como los contables, los de auditoría, los de presupuestos, los de reportes, los de formas, que estas formas pueden ser escritas, computarizadas, mecanizadas, etc. Tenemos también estudios de métodos, por ejemplo, los métodos de tiempos y movimientos o los métodos estándares, que ya son muy particulares dentro de la administración, y los métodos cuantitativos. Esto nos habla un poquito más sobre la ingeniería, por ejemplo, las redes, el camino crítico, el PERT, los métodos matemáticos, las investigaciones de operaciones, las estadísticas, cálculos probabilísticos y programación y dinámica, que nos hablan más sobre las matemáticas y su aplicación dentro de las operaciones de nuestra empresa. Bien, espero que el tema haya quedado explicado. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensaje en
la plataforma de Teams, estoy a sus órdenes, y la actividad de evaluación que va a corresponder a este resultado 2.2. Se las voy a enviar también por la plataforma y en ese mismo archivo les explico de qué se trata y cómo ustedes van a poder resolverla. Les mando un saludo, les deseo siempre lo mejor y aquí estoy al tanto de ustedes. Cuídense mucho.